buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Vida, Universo, Mente. Como siempre, soy Robinson Arévalo. Gracias por estar en sintonía. Te agradezco que le des un like a este video, que lo compartas, que lo comentes y que sobre todo aprendas a entender todos esos estados de conciencia que tanto nos cuestionan la vida, porque es como si saliera del fondo del corazón y nos destruyera la mente y se volvieran nubeluscos oscuros que no podremos sanar muy fácilmente. Para eso tenemos el razonamiento y desde el razonamiento vamos a entendernos esta vez. Porque hay una de las cosas que siempre me cuestioné y que siempre los seres humanos tenemos como en la cabeza diciendo, mira que este hijo salió igual que su papá y que mira que hija salió igual que su mamá y parece al abuelo y tiene las mismas características y actitudes del abuelo, de la abuela y bueno, muchísimas cosas que descubrir a través de esas relaciones de constelaciones familiares que venimos enlazando y entretejiendo a través del tiempo, ¿no? Desde nuestros ancestros, de nuestros descendientes y de nuestros ascendentes, porque bueno, lo que vamos construyendo como hijos lo vamos transformando y lo vamos descubriendo desde la realidad interior. Uno de los aspectos fundamentales para poder entender eso es comenzar a entender y a vernos desde nuestra propia familia, ¿no? Desde nuestro propio círculo familiar y empezar a comprender que hay muchísimas razones para que aprendamos en la vida. Fundamental entender que somos parte integral de una vida, que somos influenciados por nuestros genes y que somos influenciados por nuestra escogencia de vida, por aprender a vivir lo que tenemos que vivir en la armonía que tenemos que vivir y en el orden que tenemos que vivir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a aprender la vida que vamos a vivir afuera en las relaciones interpersonales con la propia familia. Es nuestra propia familia la que nos enseña, la que nos transmite, la que nos descubre qué es lo que vinimos a hacer en la vida, ¿no? Porque es a través del espejo que tenemos en nuestros padres, que tenemos en nuestros hermanos, que vamos a construir una vida y que vamos a saber desenmadejar nuestras relaciones interpersonales, porque es desde ahí donde vamos a aprender a saber cómo manejarnos en el exterior, con la sociedad, con quien compartimos, con quien vamos a descubrir nuestra profesión, nuestro camino de vida, nuestro amor de pareja. Todo eso lo vamos a descubrir a través de nuestra propia familia. ¿Qué modelos tenemos en nuestra propia familia, como lo son el padre, la madre, como son todos esos hermanos, los espejos que tenemos a través de las personalidades que vemos? Es un trabajo de observación, simplemente para poder desenmadejar, pero no es un trabajo fácil porque involucramos las emociones. Estamos involucrando tanto las emociones que no nos dejan pensar y no nos dejan en el fondo participar como activamente. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Nuestras emociones primero. Eso es lo que vamos a trabajar, nuestras emociones primero, porque desde nuestras emociones es que vamos
a poder desenmadejar todos esos lazos que hemos tenido de influencias en nuestra constelación familiar. Y esas influencias van a ir desapareciendo a través que vamos desenmadejando las emociones. Y esas emociones nos van a ayudar a desenmadejar el ego. ¿Por qué? Porque nos vamos a buscar cómo desenmadejar esas emociones a través de el razonamiento constructivo, ¿no? ¿Cómo es mi hermana? ¿Cómo es mi hermano? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi papá? ¿Cómo es mi mamá? Y una vez ordenemos todo eso, vamos a entender y vamos a soltar el ego que tenemos atado en las emociones. Entonces, eso nos va a indicar que precisamente vamos a ser constructores de nuestra propia experiencia. En el fondo, esa experiencia de vida es difícil, no digo que es fácil, es muy complicado, pero si uno empieza a razonar, si uno empieza a entender, a bajar todas esas emociones que lo implican a uno y que lo atan a uno a los sentimientos de sus padres, de sus hermanos, entonces lo que hace uno en el fondo es poder centrar su propia existencia. Vamos entonces después de las emociones a analizar cuál es mi comportamiento, porque tengo que entenderme yo mismo, cuál es, de dónde adquirí las cosas que tengo en mi pensamiento, en mis actitudes, en mis características personales. Y una vez que yo me entienda a mí mismo, va a ser mucho más fácil, pero todo es un trabajo largo, tendido, bastante juicioso, bastante disciplinado, no con ese sentimiento de negación y de no aceptación, sino con un sentimiento de aceptación. Vamos a aceptar todo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estamos llegando a fin de año y todos los fines de año tenemos que hacer como una recapitulación de lo que hemos hecho en nuestra vida, tanto a nivel material como a nivel espiritual. El nivel espiritual es nuestro crecimiento, nuestro entendimiento y nuestro razonamiento con respecto a la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a descubrir todas esas cosas que hice este año y las cosas que no hice, en el sentido de si crecí a nivel de relaciones interpersonales, fui capaz de bajar mi ego y mi imposición frente a la vida, fui capaz de fluir con la vida, fui capaz de entender muchos procesos de nuestra existencia y de fortalecerme yo mismo para poder afrontar cada situación que la vida nos va ofreciendo, porque una vez que vayamos creciendo a nivel espiritual, vamos a ir afrontando situaciones más complicadas cada vez más, porque es como un ejercicio que se hace para desbloquear el estado de conciencia de la matriz. ¿Qué es la matriz? Todos esos condicionamientos que tenemos en la vida. La matriz es eso, estar apegados a todos los condicionamientos mentales, espirituales, de rituales, de apegos, de todo eso es la matriz, ¿no? Los condicionamientos que me oprimen y me limitan la existencia de mi propia libertad y del concepto que tengo de mi propia vida. Y no se va a relacionar con el ego, sino se va a relacionar con el amor propio. Cuando despertemos al amor propio, vamos a estar completamente fortalecidos y completamente endurecidos para que cualquier cosa en la vida que se nos presente, tener la capacidad y tener la fuerza para poder continuar el caminito de vida que me estoy abriendo a través de lo que quiero aprender y de lo que quiero entender. Eso lo decidimos nosotros mismos, porque eso no es una cuestión de forzar a nadie ni de forzarse a sí mismo. Eso lo decide uno mismo. Eso lo decide uno mismo desde su propio entendimiento, desde su propia razón de ser, desde su propia voluntad y desde su propia atadura mental. Entonces,
Cuando entendemos todos nuestros procesos de vida, cuando comprendemos y vemos en la verdad lo que estamos viviendo, es una razón de ser, porque todos no entramos en el camino del despertar de conciencia, solo unos cuantos de la tierra entramos en el despertar de conciencia, pero no crea que es muy fácil de hablarlo y de decirlo. Hay que afrontar muchísimas cosas, vivir muchísimas experiencias que lo van a uno a desprender totalmente y que lo van a uno a confrontar y a chocar durísimo con su propio ego, que lo van a estremecer internamente y que va a sentir el eco externo como si uno no estuviera en realidad creciendo absolutamente nada, pero que en el fondo de su propio proceso de vida está creciendo, ¿no? Uno a veces dice, no, todo el trabajo que hice en mi propio proceso de despertar de conciencia, en mi propia libertad de ser, en mi propio, todo lo que entendí y que llegué a sentirme en una paz única, se va a ir perdiendo completamente en un momento dado porque nos aparece otra experiencia que nos hace ver otras cosas que no habíamos limpiado y que no habíamos entendido precisamente a través de la propia experiencia y de la fuerza de esa experiencia que nos va a estremecer y nos va a decir algo no has hecho correctamente y algo vas a soltar. Entonces, vamos a construir desde nuestras propias fuerzas, desde nuestro propio entendimiento, de nuestro propio razonamiento, todo eso que nos ha afectado durante toda esta vida y a limpiarlo sobre todo de nuestra conciencia con el entendimiento y no con el juzgamiento de destrozarnos y de decir yo no soy un ser perfecto y no lo logré. Somos seres totalmente en construcción, somos seres en aprendizaje, por lo tanto vamos a caer constantemente y tenemos que irnos levantando constantemente desde nuestras propias fuerzas y desde nuestra propia intención que le pongamos a mi vida. Yo lo hablo en todos mis videos para que construyamos nuestro amor propio y el mío propio, porque es a la tiempo mi propio crecimiento espiritual que lo ofrezco públicamente y abiertamente para poder comprendernos desde nuestra propia razón. ¿Por qué se hace todo esto? Porque es que somos seres que vinimos con ese con conciencia, sobre todo con ese conocimiento de querer desenmadejar todos esos nudos que nos ataron desde las reencarnaciones y que nos ataron desde esta propia existencia a no permitirnos ser libres y estar en paz consigo mismo y aprender sobre todo el amor propio. El amor propio es muy complicado de entender porque lo asemejamos a el ego, lo asemejamos a la individualidad, lo asemejamos a la falta de humanidad y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el poderse uno centrar y construirse desde su propia fuerza, desde su propia razón. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir nuestra propia razón. Entonces, recapitulemos toda esta charla. Vamos a encontrar en nuestra constelación familiar, que son nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, si están vivos, y si tienen algún recuerdo de ellos, nuestros papás, nuestra propia familia, primos, tías, tíos. Vamos a ver cómo actúan, cómo piensan, qué pasa. Vamos a desenmadejar nuestros sentimientos que van ligados a nuestro ego, ¿no? Y nuestro ego no quiere decir volvernos humildes ni nada, sino entendernos desde nuestro propio ser y desde nuestra propia actitud. ¿Por qué estoy actuando yo de esta manera y por qué estoy pensando de esta manera y no soy capaz de ir más adelante? ¿Qué me está atando a esa existencia que no me permite vivir libremente y encontrarme libremente? Entonces, esa es nuestra propia familia que vamos a aprender a dejarnos en sociedad, con nuestras amistades, con nuestra profesión, en el trabajo. Y
a sobre todo aprender a fluir tranquilamente desde el entendimiento y la comprensión de mí mismo, de mi interior. Vamos a adquirir un estado de conciencia, un nuevo conocimiento que nos va a llevar a otro nuevo conocimiento, porque es un proceso de crecimiento, de despertar de conciencia, es un proceso espiritual, más que material. Y vamos a empoderarnos de nosotros mismos y a centrarnos para poder en la materia obtener todas esas cosas que queremos obtener. Entonces aprendamos el fin de semana, el fin del día, el fin del mes, el fin del año, el fin de cada ciclo de 3 meses, ciclos de 6 meses, ciclos de 9 meses, a ir limpiando tranquilamente todo lo que no hemos hecho en ese tiempo o todo lo que no hemos construido en nuestro despertar de conciencia en ese tiempo o todo lo que nos hemos regresado en el tiempo y no hemos querido avanzar porque tenemos miedo. Otra parte principal es aprender a valorarse uno mismo para ir eliminando miedos que nos pueden obstruir el proceso de crecimiento. Y desde los miedos son la base que tenemos en el encerramiento que tenemos en nuestro propio ego, y que son nuestras emociones, que son los sentimientos, que son las tristezas, que son la desolación, que son la falta de amor propio. Todo eso construyen las emociones, y de ahí es que vamos a soltar todo. Vieron que es todo un trabajo grande por hacer, pero lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Cada uno conecte con lo que mejor le plazca. Hay gente que conecta principalmente con la naturaleza y empieza a sentirse libre viendo la naturaleza. Hay gente que conecta con la escucha de otra persona que le está hablando como si le estuviera dando un consejo. Y hay gente que empieza a conectar con su propio yo, a observarse a sí mismo. Y la observación de sí mismo específicamente nos va a señalar que en esta tierra vinimos todos a crecer y a vivir en una armonía perfecta, como lo es el universo. Entonces, acuérdate de hacer 3 pasos importantes en tu vida. Observa tu constelación familiar, que son la familia que tienes a tu alrededor. Obsérvate a ti mismo a través de las emociones y los sentimientos. Y tercero, empieza a vivir todo lo que tienes que vivir con fortaleza, con fuerza, con verdad. Hello, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Y vamos a aprender que siempre vamos a tener la fuerza y la capacidad para encontrarnos a nosotros mismos si empezamos el viaje. Y acuérdate que ese viaje no va a ser fácil desde tu propio ego, porque no todo va a salir en bandeja de plata. Cuando te empiezan a salir las cosas en bandeja de plata es porque ya has armonizado una gran parte. Cuando no te salga en bandeja de plata es porque tienes que trabajar esa parte. Acordémonos de eso también, es importantísimo. Cuando a uno no le salen las cosas en bandeja de plata es porque tenemos que pensar por qué no me está saliendo esto en bandeja de plata, por alguna razón que no he desbloqueado en mi propio ser. Te dejo con esa reflexión para que este fin de año, este fin de semana, este fin de mes, este fin de tu ciclo de 3 meses, de tu ciclo de 6 meses, de tu ciclo de 9 meses, aprendas a soltarte de ti mismo. Pero acuérdate de suscribirte a este canal en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Pinterest, en Tumblr, en Twitter. Acuérdate siempre en Kuwait. Acuérdate. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.